Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a Justicia en Yucatán Radio. Les saluda como cada viernes Mauricio Molina Rosado. Esta mañana recibimos en cabina al magistrado presidente de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, doctor en Derecho Jorge Rivero Evia. Bienvenido, magistrado, gracias por acompañarnos. Mauricio, buenos días a ti, auditorio. Este programa tiene la intención de informarle a los ciudadanos sobre la resolución que el Poder Judicial realizó de las acciones por omisión legislativa que fueron presentadas ante el Tribunal Constitucional por 4 personas, que en términos simples alegaban la falta de mecanismos de protección para todos los tipos de familia en la legislación estatal. Antes de comenzar, quisiera recordar que el Pleno del Tribunal Superior se erige en Tribunal Constitucional del Estado para conocer de los asuntos en materia de control constitucional local, como lo pueden ser las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad, las cuestiones de control previo de constitucionalidad y las acciones contra la omisión legislativa o normativa. Quisiera aclarar que en posteriores programas le platicaremos a nuestro auditorio en qué consisten estos mecanismos, pero especialmente el día de hoy abundaremos sobre la acción contra la omisión legislativa o normativa. Por ello, a modo de introducción, recordamos que en días pasados el Tribunal Constitucional del Estado sesionó para discutir sobre las acciones contra la omisión legislativa 1 y 2 del año 2019. Y antes que entremos a esto, quisiera pedirle aquí al magistrado Rivero nos cuente brevemente en qué consiste una acción contra la omisión legislativa. Con mucho gusto, Mauricio. Es un procedimiento, como dijiste, constitucional, muy interesante, puesto que no existe per se en materia federal. Poco a poco el juicio de amparo se ha abierto para combatir ciertas omisiones. El procedimiento que tenemos en Yucatán es como para obligar al legislador a fin de que complete una norma que ya inicialmente está obligado a dictar. El ejemplo más característico es cuando, por ejemplo, la Constitución reglamenta algún derecho y ordena en un plazo determinado a que se expida la legislación conducente para que tal o cual derecho pueda ser ejercido debidamente. El procedimiento de referencia de acción por omisión legislativa y normativa también es el que tiene mayor frecuencia de ejercicio ante nuestro Tribunal Constitucional. Se deriva esto de que es el único procedimiento o mecanismo que está a la mano de los ciudadanos y en más de 14, 15 ocasiones se ha ejercido tal acción ante nosotros. Muy bien. Doctor, una vez habiendo puesto en contexto a nuestro auditorio, ¿nos podría comentar cuál fue el acto reclamado en estos casos que comentamos? Bueno, fue una omisión derivada de la falta de regulación y de protección para las familias, en específico para las familias conformadas por personas del mismo sexo, en alguna especie de exclusión para poder llegar a adquirir el estatus de familia como el matrimonio, el concubinato y todo lo derivado de ellos, lo que es la adopción, seguridad social y temas afines. En este sentido, magistrado, ¿qué se argumentó en la sesión? Bueno, el proyecto de resolución que una de mis compañeras, la magistrada Ada Cámara Vallejos, realizó, proponía que una vez acumuladas, fueron dos acciones por omisión, en un caso un grupo de personas y en otro caso un segundo grupo, como combatían la misma omisión, es que se decidió el que se acumularan, esto es, que todas se resolvieran en una sola resolución. Una vez que la ponente expuso en la sesión correspondiente, que fue el pasado lunes, el tema referido, ella proponía el hecho de excluir de lo que es la normatividad ciertas figuras que se encuentran en la misma Constitución, en donde se discrimina a las personas del mismo sexo, puesto que, con base en jurisprudencia federal, la Corte ya ha indicado que toda aquella figura jurídica o artículo de los códigos civiles o familiares de la República en donde no se permita el matrimonio entre personas del mismo sexo y la conducente consolidación de un concubinato serían inconstitucionales. De ahí que la magistrada ponente estimó que era fundada, procedente, y proponía darle al Congreso un par de ocasiones, de
de periodos legislativos para que pudiera superar ese vicio de constitucionalidad. Pero aquí me cabe una duda, magistrado. Lo que se combatía entonces era la forma, es decir, el Congreso ya había legislado. En ¿no? efecto. ¿Nosotros le podíamos ordenar al Congreso cambiar el sentido de esta legislación? A través del medio, el mecanismo ejercitado, pues desde la perspectiva de la mayoría del tribunal, esto pues no podía ser así. Precisamente la omisión legislativa es para corregir omisiones, o sea, falta de acción. En el caso concreto, hay normas que, mal o bien, ya disponen cómo es el concubinato y cómo es el matrimonio, en específico el artículo 94 de la Constitución yucateca y el artículo 54 y 201 del Código de Familia. Ok, entiendo entonces que por mayoría los magistrados deciden llegar a otra conclusión, ¿no? ¿Cuál fue esta? Bueno, el término jurídico técnico es el de sobreseimiento. Sobreseer en un procedimiento significa sentarse en. Imaginémonos que me voy a sentar encima de un libro y no lo voy a abrir. Es decir, no entramos al fondo del asunto. Esto puesto que desde mi punto de vista y de la mayoría de los magistrados que integramos el Pleno, habían dos causales de improcedencia. Esto es, obstáculos que impiden estudiar si es justo o no lo que se está reclamando. Las dos causales que encontramos es la de cosa juzgada y la segunda, la falta de mandato expreso. Me referiré muy breve a cada una de ellas. La cosa juzgada significa que ya existe un pronunciamiento previo por un tribunal que hace que la situación pues ya no pueda cambiar. Es decir, hay un stare decisis o un estése a lo decidido que indica que esto ya fue resuelto y que por certeza y seguridad jurídica debe seguir de esa manera. Recordemos que en el año de 2014, hace ya prácticamente 6 años, una controversia similar se promovió ante nosotros, donde pues también por mayoría decidimos que no había un mandato expreso en la Constitución. Era algo muy similar a lo de la actualidad. En aquel entonces, en 2014, se resuelve que no había un mandato expreso para legislar, que había una discriminación y que en esta no era la vía. Prácticamente decidimos en aquella ocasión que era como que a alguien le duele la espalda y que fuera con el dentista a atenderse. No era el especialista respectivo para poder curar su mal. Era algo muy similar. Sucede que contra la resolución del tribunal en 2014 se acude al juicio de amparo directo, se niega el amparo directo al grupo de personas que también acudió ante nuestra instancia, incluso el asunto sube a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahí desechan el amparo en revisión por improcedente. O sea, eso ya fue decidido hace 6 años. Fue la primera causal de cosa juzgada. Y la segunda causal era la que resolvimos también, consistente en que tampoco existe un mandato expreso. Antes bien, existe lo que es una discriminación expresa y obviamente pues no sería tampoco la vía. Entonces, creo que es importante aclararle a nuestra audiencia, porque ha habido mucha polémica al respecto, de que lo que decidió el Tribunal Constitucional es que el Poder Judicial del Estado no era la vía para resolver esto, es decir, no fijó una postura sobre el fondo, ¿no? Que es el tema del matrimonio igualitario, ¿no? En palabras simples. Así es. Sino que simplemente resolvió que el Poder Judicial no era la vía. Claro, el procedimiento, el mecanismo de control constitucional ejercido no es el idóneo, no es la vía, no es el camino para poder revertir esta situación que es injusta. Toda norma que sea discriminatoria debe de ser removida, pero no a través de la omisión legislativa, porque esta omisión legislativa es precisamente con ocasión de cuando no existe algo
Y en este momento existen normas constitucionales y legales que impiden que los matrimonios y que los concubinatos puedan ser llevados a cabo por personas del mismo sexo. Situación que es discriminatoria, que es injusta, que no debe de ser. Sin embargo, el procedimiento en un Estado de Derecho pues nos marca ciertas pautas, y aquí pues no podemos tener como que el fin justifica los medios. En un Estado constitucional de derecho, el fin jamás podrá justificar los medios, y hay vías. La vía que tienen abierta esas personas para reclamar sus diferendos con la Constitución yucateca, con el Código de Familia, lo es el juicio de amparo, y así lo ha determinado la Corte. Exactamente, y esto es lo que creo que hay que dejarle muy en claro a los ciudadanos, ¿no? Que el Poder Judicial no fijó una postura sobre el tema, sino que nosotros resolvimos sobre la vía. Definitivamente. No sobre la forma. Incluso me gustaría aclarar, en la jurisdicción familiar, que la que yo veo en segunda instancia, continuamente tenemos también la oportunidad de pronunciar respecto de estas normas que pueden ser discriminatorias. Los jueces también de primera instancia han reconocido en ya varias ocasiones en procedimientos de jurisdicción voluntaria el concubinato entre personas del mismo sexo, precisamente desaplicando las normas que estimamos que son discriminatorias. Sin embargo, vuelvo al mismo punto. El mecanismo de control constitucional ejercido por estas personas que acudieron ante nuestra instancia no es la vía idónea. Incluso el Poder Judicial de manera proactiva ha propuesto una serie de reformas al Código de Familia contemplando esta situación. Le recordamos a nuestro auditorio que estamos platicando con el magistrado, doctor en Derecho Jorge Rivero Evia, a quien le agradecemos mucho su participación. También les adelantamos que el propio doctor Rivero nos acompañará en nuestro siguiente programa para platicar sobre los aspectos más relevantes de la iniciativa esta que yo les comentaba, que a finales del año pasado propuso el Poder Judicial al Congreso de Yucatán para reformar diversas disposiciones del Código de Familia. Magistrado, ¿algún mensaje de despedida? Pues muchas gracias a ti, a tu auditorio. Es muy importante este programa. Estoy feliz de esta invitación y esperemos continuar aquí con la divulgación de lo que hacemos en el Poder Judicial. Muchas gracias y buenos días. Claro que sí, magistrado. Hemos llegado al final del programa de hoy. Escríbanos, por favor, al correo vinculacionjusticiaenyucatán@gmail.com o déjenos sus dudas y propuestas a través del sitio electrónico www.poderjudicialyucatán.gov.mx/publicaciones. Nos escuchamos el próximo viernes a través de Radio Universidad. Hasta la próxima.